No lo hagas, por favor. Te lo suplico. Los gritos de Carlos resonaban por todo el salón de la iglesia, mientras yo sostenía el USB en alto, con el dedo sobre el botón que proyectaría todo en la pantalla gigante. 200 invitados contenían la respiración, sus ojos fijos en la novia vestida de blanco que ahora temblaba de rabia frente al altar. Dame una razón, susurré, mi voz quebrada pero firme. Dame una sola razón para no mostrarles a todos quién eres realmente. Lucía, sentada en primera fila con su elegante vestido de dama de honor, había perdido todo el color de su rostro. Su esposo, nuestro wedding planner, la miraba confundido. Ninguno de los presentes entendía lo que estaba sucediendo. Para ellos, este debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas, pero yo ya no era la misma Elena de hace 3 meses. La Elena ingenua y enamorada murió el día que recibí aquel mensaje misterioso en la clínica veterinaria. Todo comenzó en una tarde aparentemente normal en Barcelona. Estaba terminando mi turno, organizando los expedientes de mis pacientes peludos, cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido, un simple enlace y las palabras: «Deberías ver esto sobre Carlos». Mi dedo tembló sobre la pantalla. Algo en mi interior me gritaba que una vez que abriera ese enlace, mi vida cambiaría para siempre. Y tenía razón. El video comenzó a reproducirse. Era una grabación de seguridad del despacho de Carlos. Las paredes color crema, los cuadros abstractos, el escritorio de madera oscura donde tantas veces habíamos compartido almuerzos. Pero esta vez, sobre ese mismo escritorio, mi mano dejó caer el teléfono. El ruido hizo que María, mi compañera, corriera hacia mí. «Elena, ¿qué pasa? Estás pálida». No podía hablar, no podía respirar. En la pantalla agrietada de mi teléfono, el video seguía reproduciéndose, mostrando a Carlos y Lucía en una situación que destruía no solo mi futuro matrimonio, sino toda mi realidad. Pero había algo más, un detalle que hizo que mi sangre se helara. La fecha en la esquina del video. No era reciente, era de hace 6 meses, cuando comenzamos a planear la boda. Cuando Carlos insistió en contratar específicamente al esposo de Lucía como nuestro wedding planner, las náuseas me invadieron mientras las piezas encajaban. No era solo una aventura. Era una elaborada red de engaños, burlas y manipulación. ¿Cuántas personas lo sabían? ¿Cuántos habían estado riéndose de mí a mis espaldas? Mis dedos temblaron mientras guardaba el video. En ese momento, algo dentro de mí cambió. El dolor se transformó en algo más oscuro, más peligroso. Una sensación que nunca había experimentado comenzó a crecer en mi pecho. No iba a ser la novia abandonada, no iba a ser la víctima de su historia, no, esto iba a ser diferente. Porque en ese preciso instante, mientras las lágrimas quemaban mis mejillas, tomé una decisión. Iba a destruir sus vidas como ellos habían destruido la mía, solo que lo haría lentamente, meticulosamente, y cuando terminara, desearían nunca haberse conocido. El teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje del número desconocido. «Hay más. ¿Quieres saber la verdad completa?» Mi respuesta fue inmediata. «¿Quién eres?» La respuesta tardó apenas segundos en llegar. Alguien que también fue destruido por ellos. «Nos vemos en el Café Marina en 1 hora. Ven sola». Debería haber tenido miedo. Debería haber sido más precavida. Pero el dolor y la rabia nublaban mi juicio. Tomé mi bolso. Ignoré las preguntas preocupadas de María y salí a la calle. El Café Marina era un local pequeño y discreto cerca del puerto. Mientras caminaba hacia allí, mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Quién me había enviado el video? ¿Qué más podría haber por descubrir? El café estaba casi vacío cuando entré. En una mesa del fondo, una mujer de cabello oscuro bebía un café. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío. La conocía. Era Ana, la ex socia de Carlos en su bufete de abogados. Había renunciado repentinamente hace 1 año, en medio de rumores que nunca llegué a comprender. Me senté frente a ella, mis manos temblando sobre la mesa. «¿Por qué me enviaste el video?» Ana sonrió con amargura. «Porque mereces saber la verdad antes de arruinar tu vida. Pero el video es solo la punta del iceberg, Elena. Carlos y Lucía no son lo que parecen. No son simples infieles». Sacó una carpeta de su bolso y la deslizó hacia mí. «Lo que hay aquí dentro va mucho más allá de una aventura. Están involucrados en algo mucho más oscuro. Algo que me costó mi carrera, mi reputación y casi mi vida cuando lo descubrí». Mis manos temblaron al abrir la carpeta. En ese momento mi teléfono comenzó a sonar. Era Carlos. El identificador de llamadas mostraba su foto sonriente, esa que tomamos en nuestras últimas vacaciones en Valencia. Una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. Ana me miró fijamente.
Una vez que veas estos documentos, no hay vuelta atrás. Tu vida cambiará para siempre. ¿Estás segura de que quieres continuar? Miré la carpeta, luego el teléfono que seguía sonando, y finalmente a Ana. Lo que vi en sus ojos me heló la sangre. Era miedo, miedo real. ¿Qué hay en estos documentos, Ana? La verdad sobre la muerte de Isabel. Mi corazón se detuvo. Isabel, la hermana menor de Carlos, su muerte en un accidente automovilístico hace 2 años había devastado a la familia. Carlos nunca había sido el mismo desde entonces. ¿Qué tiene que ver Isabel con todo esto? Todo, Elena. Absolutamente todo. Y cuando lo descubras... Ana se detuvo, mirando nerviosamente alrededor. Solo prométeme una cosa. No confíes en nadie, ni siquiera en tu propia familia. El teléfono dejó de sonar. Un mensaje de texto apareció en la pantalla. Era de Carlos. Elena, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Es sobre el video que te enviaron. No es lo que parece. Por favor, no hagas nada hasta que hablemos. Te amo. Mis dedos se cerraron sobre la carpeta. En ese momento no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que la infidelidad de Carlos sería el menor de mis problemas. Con manos temblorosas, abrí la carpeta. Lo primero que vi fue una foto de Isabel. Sonriente, hermosa, llena de vida. Había sido tomada el día de su muerte. Llevaba el mismo vestido azul con el que la encontraron en el accidente. Mira la siguiente página, susurró Ana. Eran informes forenses, resultados toxicológicos, declaraciones policiales. Mis años trabajando con veterinaria me habían familiarizado con términos médicos, y lo que leía no tenía sentido. Esto no puede ser correcto, murmuré. Según estos análisis, Isabel tenía una cantidad letal de barbitúricos en su sistema antes del accidente. Sigue leyendo, insistió Ana. Lo siguiente era una serie de correos electrónicos, correspondencia entre Carlos y Lucía que se remontaba a 3 años atrás, mucho antes de que ella fuera su secretaria, mucho antes del supuesto accidente de Isabel. Isabel los descubrió, explicó Ana, su voz apenas audible. No solo el romance. Descubrió que estaban desviando fondos del bufete. Millones de euros en cuentas offshore. Dinero de clientes, Elena. Dinero sucio que lavaban a través de empresas fantasma. Mi estómago se revolvió. Las fechas, los documentos, todo empezaba a formar un patrón horrible. Isabel amenazó con denunciarlos, continuó Ana. Ella era demasiado honesta para su propio bien. La noche antes del accidente, me envió un correo electrónico. Quería reunirse conmigo, mostrarme pruebas, pero nunca llegó a nuestra cita. Pasé a la siguiente página y sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Era un informe de transacciones bancarias. Una transferencia de 100,000 euros a una cuenta en las Islas Caimán, realizada 2 días antes de la muerte de Isabel. El beneficiario era un nombre que conocía bien. Miguel Torres, el mecánico que supuestamente había revisado el auto de Isabel la semana antes del accidente. Los frenos no fallaron por accidente, dijo Ana, sus ojos llenándose de lágrimas. Cuando empecé a investigar, cuando encontré estas pruebas, Carlos y Lucía me tendieron una trampa. Me acusaron de malversación de fondos, destruyeron mi reputación, me amenazaron con destruir a mi familia si hablaba. Mi teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de Carlos. Elena, por favor, sé que estás con Ana. No puedes creer nada de lo que te diga. Está desequilibrada, lo sabes, después de lo que hizo en el bufete. Pero ya nada sería igual. Las piezas encajaban con horrible precisión. La insistencia de Carlos en que Isabel condujera sola esa noche. Su prisa por cremar el cuerpo. La forma en que había consolado a sus padres mientras prometía encontrar al responsable del fallo mecánico. ¿Por qué me muestras esto ahora?, pregunté, mi voz ronca. Porque van a hacerlo de nuevo, respondió Ana, y esta vez, la víctima serás tú. Sacó su teléfono y me mostró una conversación de WhatsApp. Eran mensajes entre Carlos y Lucía, de hace apenas una semana. Elena está haciendo demasiadas preguntas sobre las cuentas de la boda. Tendremos que adelantar el plan, como con Isabel. Después del seguro de vida, nadie sospechará. Mi mundo se derrumbó por segunda vez en un día. Carlos no solo había estado engañándome, había estado planeando mi muerte. El café se volvió sofocante. Me levanté bruscamente necesitando aire. Ana me agarró del brazo. Ten cuidado. Ahora que tienes el video, sospecharán que sabes más. No vayas a casa. No vayas a ningún lugar donde puedan encontrarte. Y sobre todo, no. No terminó la frase.
A través de la ventana del café vi a Lucía saliendo de un taxi, sus ojos escaneando la calle. Me había encontrado. El baño, ahora, susurró Ana, empujándome hacia la parte trasera del café. Nos encerramos en el pequeño baño justo cuando la campanilla de la puerta del café sonó. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se pudiera escuchar a través de las paredes. «Dame tu teléfono», ordenó Ana. Lo tomó y en segundos lo había apagado y removido la batería. «Lo están rastreando. Es así como te encontró». «¿Cómo?» «Carlos instaló un software de rastreo en tu teléfono hace meses. Lo descubrí en los documentos. Era parte de su plan». La voz de Lucía llegó desde el café, preguntando al camarero. Sonaba tan normal, tan profesional, como si no hubiera ayudado a asesinar a Isabel, como si no estuviera planeando mi muerte. «Necesitamos salir de aquí», murmuró Ana. «Hay una ventana». Era pequeña, pero suficiente para escapar. Ana salió primero y me ayudó a pasar. Caímos en un callejón estrecho justo cuando escuchamos la voz de Lucía más cerca del baño. «¡Corre!», susurró Ana. Corrimos por el laberinto de callejones del barrio antiguo de Barcelona. Las carpetas con las pruebas apretadas contra mi pecho, el corazón amenazando con estallar. Solo nos detuvimos cuando llegamos a un pequeño hotel en una calle lateral. «Tengo una habitación aquí», dijo Ana, sin aliento. «Bajo un nombre falso. Estaremos seguras por ahora». Una vez en la habitación, me derrumbé en una silla. La adrenalina comenzaba a disiparse, dejando solo un terror frío y calculado. «¿Qué voy a hacer?», susurré. «No puedo ir a la policía. Si Carlos y Lucía tienen tanto dinero como dices, seguramente tienen contactos». «Los tienen», confirmó Ana. «¿Por qué crees que el caso de Isabel se cerró tan rápido? Pero hay algo que ellos no saben que tenemos». Sacó una USB de su bolso. «Isabel no solo me envió un correo la noche que murió, me dejó esto en una caja de seguridad. La clave me llegó en su último mensaje». Conectó la USB a su laptop. Eran videos, grabaciones de reuniones secretas, Carlos y Lucía con hombres de traje, intercambiando maletines, documentos siendo destruidos, y lo más escalofriante, una conversación sobre el accidente de Isabel, grabada una semana antes de que sucediera. «¿Has guardado copias de esto?», pregunté. «En varios lugares, pero no me atrevía a usarlas, no mientras amenazaban a mi familia. Pero ahora te tienen a ti en la mira. Y no puedo dejar que otra mujer muera por su codicia». Mi teléfono destruido yacía sobre la mesa. Pensé en todas las fotos que tenía con Carlos, los planes de boda, el vestido que había elegido, los votos que había estado escribiendo. «Quiero destruirlos», dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. «No solo exponerlos. Quiero que sufran como sufrió Isabel, como me están haciendo sufrir». Ana me miró largamente antes de asentir. «Tengo un plan, pero es arriesgado, muy arriesgado, más arriesgado que esperar a que me maten. Podríamos perderlo todo, o acabar muertas». «Ya lo he perdido todo», respondí. «Solo me queda la venganza». Ana sacó un papel y comenzó a escribir. «Bien, esto es lo que vamos a hacer». De repente, un ruido en el pasillo nos hizo congelar. Pasos. Varios pares de pasos que se detenían frente a nuestra puerta. «Elena, sé que estás ahí». La voz de Carlos atravesó la puerta. «Solo quiero hablar». «Lucía me dijo que estabas alterada por un video. Podemos solucionarlo, mi amor. Como solucionamos lo de Isabel». Ana y yo nos miramos horrorizadas. Nos habían encontrado, y esta vez no había ventana por la que escapar. «Elena, abre la puerta». La voz de Carlos sonaba preocupada, casi sincera, como tantas veces antes. «Todo esto es un malentendido. Ana está jugando contigo, manipulándote. ¿No ves que está obsesionada desde que la despedimos?» Ana comenzó a mover silenciosamente los muebles hacia la puerta mientras yo ganaba tiempo. «¿Un malentendido?», grité. «¿Como el malentendido con Isabel?». Silencio al otro lado de la puerta. Luego, la voz de Lucía. «Elena, estás confundida. Ana te ha llenado la cabeza de mentiras. El accidente de Isabel fue una tragedia, nada más». Mientras hablaban, Ana había sacado un teléfono diferente y escribía frenéticamente. Me mostró la pantalla. «Tengo un plan. Sígueme la corriente». «¿Mentiras?», continué. «¿Como los 100.000 euros a Miguel Torres? ¿Como las grabaciones de sus reuniones?». Otro silencio, más tenso. «Elena». La voz de Carlos había cambiado. Era fría ahora, amenazante. «Abre la puerta o la derribaremos. Sabes demasiado, pero podemos arreglarlo. Como familia». Ana me hizo una señal y asintió. Era ahora o nunca. «Está bien», dije, mi voz temblando. «Abriré. Pero solo hablaré contigo, Carlos. Sin Lucía». «Elena, no seas ridícula», comenzó Lucía, pero Carlos la interrumpió. «De acuerdo, solo yo». Retiré los muebles lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que temía que me delatara. Ana se posicionó detrás de la puerta, oculta. Abrí. Carlos entró.
su rostro una máscara de preocupación perfectamente ensayada. Mi amor, todo esto es. No terminó la frase. Un ruido metálico resonó en el pasillo. Gritos. El sonido inconfundible de una redada policial. ¡Policía! Todo el mundo al suelo. La cara de Carlos se transformó en una máscara de horror cuando lo comprendió. Ana no había estado escribiendo mensajes de texto. Había estado transmitiendo en vivo nuestra conversación a la policía, pero entonces, algo cambió en su expresión. Una sonrisa. Una sonrisa que nunca le había visto antes. Oh, Elena, dijo suavemente, sacando un arma de su chaqueta. Realmente desearía que no hubieras escogido este camino. Todo sucedió en cámara lenta. Carlos levantando el arma. Ana gritando. Yo retrocediendo. El sonido de un disparo. Pero el que cayó fue Carlos. En la puerta sosteniendo un arma humeante. No estaba un policía. Estaba Miguel Torres, el mecánico. El hombre que había saboteado el auto de Isabel. Lo siento, jefe, dijo Miguel, mientras Carlos se retorcía en el suelo, sujetando su hombro sangrante. Pero su hermana no merecía morir. Y he estado trabajando con Ana desde entonces, esperando este momento. Los policías irrumpieron en la habitación, reduciendo a Carlos. En el pasillo, podía escuchar a Lucía gritando mientras la esposaban. Ana se acercó a mí, sosteniendo la USB y los documentos. Perdón por no contarte todo el plan. Miguel se nos unió hace meses. Necesitábamos pruebas sólidas, una confesión, y necesitábamos que tu reacción fuera genuina para que Carlos lo creyera. Me dejé caer en la cama, temblando. Todo. ¿Todo esto estaba planeado? No todo, respondió Ana. No sabíamos que te iban a enviar el video de la infidelidad. Eso fue obra de Isabel. ¿Qué? ¿Isabel está muerta? Sí, pero antes de morir, programó el envío de ese video para una semana antes de tu boda. Ella quería salvarte, incluso después de muerta. Miré a Carlos mientras los paramédicos lo atendían. Ya no veía al hombre que había amado. Veía a un monstruo que había matado a su propia hermana y había planeado matarme a mí. Pero entonces, Miguel dijo algo que heló mi sangre. Hay algo más que deben saber, algo sobre los padres de Carlos. Ellos no fueron las primeras víctimas, y hay más personas involucradas, personas poderosas. Ana y yo nos miramos. Esto no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. En la siguiente hora, la habitación del hotel se convirtió en un centro de operaciones policiales. Mientras los técnicos recolectaban evidencia, Miguel nos contó la verdadera historia en una sala contigua. Los padres de Carlos no son las víctimas inocentes que aparentan, explicó, su voz baja y tensa. Son los arquitectos de todo esto. El bufete. Es solo la punta del iceberg. Han estado lavando dinero para una red de tráfico durante décadas. ¿Tráfico? Susurré, sintiendo náuseas. De todo tipo, respondió Miguel, pasándose una mano por el rostro cansado. Drogas, principalmente, pero también personas. El padre de Carlos, Antonio Ruiz, comenzó como abogado de un cártel en los 90. Construyó un imperio sobre el sufrimiento ajeno. Ana sacó su laptop. Por eso Isabel comenzó a investigar. No fue casualidad que descubriera los desvíos de fondos. Estaba tirando del hilo correcto. Isabel descubrió algo específico, continuó Miguel. Algo relacionado con un orfanato en las afueras de Barcelona. La Fundación Nuevo Amanecer. El nombre me golpeó como un puñetazo. Espera, ¿la fundación que Carlos siempre quería que visitáramos? ¿La que sus padres dirigen? La misma, asintió Miguel. Isabel encontró irregularidades en los registros. Niños que desaparecían del sistema, adopciones fantasma, y grandes sumas de dinero entrando y saliendo. Un inspector de policía entró en la sala, sosteniendo una tableta. Señores, tienen que ver esto. Acabamos de acceder al teléfono del señor Ruiz. En la pantalla apareció un video. Mostraba una reunión en el despacho de Antonio. Isabel estaba allí, enfrentándose a su padre. ¡Son niños!, gritaba Isabel en el video. ¡No pueden seguir con esto! Voy a denunciarlos a todos. Hija, la voz de Antonio era suave, casi paternal. Esto es más grande que tú, que todos nosotros. Hay personas muy poderosas involucradas, jueces, políticos. ¿No puedo qué? ¿Hacer lo correcto? No puedes cambiar el sistema, intervino la madre de Carlos. Solo podemos adaptarnos y beneficiarnos de él. El video terminaba ahí. 3 días después, Isabel moría en el accidente. Carlos, mi voz se quebró. Carlos sabía todo esto cuando... Sí, confirmó Miguel. No solo lo sabía, era el sucesor designado. Isabel era la rebelde, la que amenazaba el negocio familiar. Por eso fue tan conveniente que tú fueras veterinaria. No entiendo. El orfanato tiene una clínica veterinaria anexa, explicó Ana, mostrándome unos documentos.
Es una de las formas en que mueven el dinero, y necesitaban a alguien de confianza para dirigirla después de la boda, alguien que no hiciera preguntas. Me levanté de golpe, corriendo al baño. Vomité todo lo que tenía en el estómago. No solo había estado a punto de casarme con un asesino, había estado a punto de convertirme en parte de una red de tráfico sin saberlo. Cuando regresé, pálida y temblorosa, el inspector tenía más noticias. Los padres de Carlos no estaban en su casa cuando fuimos a arrestarlos. Parece que fueron alertados. Han huido. Y dudó un momento. Han vaciado varias cuentas bancarias. Estamos hablando de millones de euros. Van a recomenzar en otro lugar, dijo Miguel. Tienen conexiones en toda Europa. Y mientras tengan el dinero y los contactos... No, interrumpí, una nueva determinación en mi voz. No van a escapar, no después de lo que le hicieron a Isabel, a esos niños, a mí. Ana me miró fijamente. Elena, ¿qué estás pensando? Pienso que necesitamos un plan mejor que el anterior. Los padres de Carlos me conocen, confían en mí, creen que soy la nuera perfecta, la tonta enamorada que nunca sospecharía. Es demasiado peligroso, protestó Ana. Más peligroso es dejarlos libres, respondí. Además, tengo algo que ellos quieren desesperadamente recuperar. Saqué de mi bolso una pequeña llave. La había encontrado entre las cosas de Isabel meses atrás, y Carlos había estado obsesionado con encontrarla. ¿Qué es?, preguntó Miguel. La llave de una caja de seguridad en Suiza. Isabel me la dio para guardarla. Dijo que era un regalo de bodas que no debía abrir hasta el día de la ceremonia. Ahora entiendo por qué. El inspector se inclinó hacia adelante. ¿Está sugiriendo lo que creo que está sugiriendo? Sí, respondí, mi voz firme. Voy a tenderles una trampa, y esta vez no será solo por Isabel o por mí, será por todos los que han hecho sufrir. En ese momento, mi teléfono de repuesto sonó. Un mensaje de un número extranjero. Era una foto de Antonio y su esposa en lo que parecía un aeropuerto privado, y debajo, un texto. Querida Elena, lamentamos mucho lo sucedido con Carlos. Fue un malentendido terrible. ¿Podríamos reunirnos para aclarar todo? Y tal vez... ¿Podrías traer nuestro pequeño regalo de bodas? Las siguientes 48 horas fueron una transformación total. La Elena ingenua y confiada había muerto. En su lugar, emergía alguien más fuerte, más calculadora. No podemos arriesgarnos a que lleven micrófonos, explicó el inspector Ramírez mientras el equipo técnico instalaba dispositivos de vigilancia en mi ropa. Los Ruiz tienen contactos en todas partes. Si sospechan una trampa... Lo sé, interrumpí, ajustando el pequeño auricular casi invisible en mi oído. Por eso el encuentro tiene que ser en el orfanato. Ana me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿En la boca del lobo? Elena. Es el único lugar donde bajarán la guardia, expliqué. Además, necesitamos pruebas físicas de lo que sucede allí. Y ellos no sospecharán. Al fin y al cabo. Sonreí amargamente. Soy la pobre novia abandonada buscando respuestas. Miguel entró en la habitación con un sobre grueso. Los documentos están listos. Falsos pero convincentes. Si los Ruiz los revisan, parecerá que has estado investigando por tu cuenta desde antes de la detención de Carlos. ¿Y la llave? Una réplica exacta, respondió, entregándome una pequeña llave dorada. La original está segura. Me miré en el espejo mientras el equipo terminaba los preparativos. Llevaba el mismo tipo de ropa que solía usar para visitar a los padres de Carlos, un vestido conservador, maquillaje suave, el cabello recogido. La imagen perfecta de la nuera que habían elegido para su hijo. Pero mis ojos contaban una historia diferente. Elena. Ana se acercó, preocupada. Todavía estás a tiempo de echarte atrás. Podemos encontrar otra manera. No, mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. ¿Sabes qué es lo peor? Que incluso después de todo lo que sé, una parte de mí todavía quiere creer que hubo algo real, que el Carlos del que me enamoré existió. Así operan los sociópatas. Intervino una psicóloga que el equipo había traído. Crean una fachada perfecta. Es normal que aún proceses el duelo. ¿Duelo? Reí sin humor. No, esto no es duelo. Es rabia. Una rabia tan profunda que me mantiene despierta por las noches. Porque no solo me engañaron a mí. Usaron mi profesión, mi pasión por ayudar a los animales, como tapadera para. No pude terminar. Las imágenes de los documentos que habíamos encontrado sobre el orfanato me perseguían. Niños desaparecidos, familias destruidas. Todo bajo la fachada de una obra de caridad. El inspector Ramírez se acercó con los últimos detalles del plan. Recuerda, necesitamos que confiesen. Sobre Isabel, sobre el orfanato, sobre todo. Una vez que entres, estarás prácticamente sola.
No podemos arriesgar una operación encubierta más grande. No estaré sola, respondí, tocando el crucifijo que Isabel me había regalado meses antes de morir. Ella estará conmigo. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Antonio Ruiz. Elena, querida, Mercedes y yo acabamos de llegar al orfanato. Los niños preguntan por ti. ¿Vendrás? Miré a Ana, a Miguel, al equipo policial. Años de crímenes, de vidas destruidas, de dolor. Todo llegaba a este momento. Por supuesto, Antonio, respondí, mi voz dulce y quebrada, exactamente como esperarían de una novia devastada. Necesito entender qué pasó. Lo entenderás, cariño. Te esperamos. Cuando colgué, el inspector me detuvo en la puerta. Una última cosa. Si las cosas se complican, si sospechan algo, usa la palabra clave y entraremos. No seas héroe. No, respondí, guardando la llave falsa en mi bolso. No soy una héroe. Soy una superviviente, como Isabel debería haber sido. Mientras me dirigía al auto, recordé las últimas palabras que Isabel me había dicho, semanas antes de su muerte. A veces, Elena, el verdadero mal no tiene colmillos ni garras, lleva traje, sonríe en las fotos familiares y dona a la caridad. Y por eso es tan peligroso. ¿Cuánta razón tenía? El sol comenzaba a ponerse cuando llegué a las puertas del orfanato. En la entrada, Mercedes Ruiz me esperaba con su perfecta sonrisa maternal. La misma sonrisa que había mantenido durante el funeral de su hija. Elena, mi niña, abrió sus brazos para abrazarme. Bienvenida a casa. Y así, entré en la boca del lobo, llevando conmigo el peso de 2 familias destruidas y la determinación de una mujer que ya no tenía nada que perder. El interior del orfanato era exactamente como lo recordaba. Paredes pintadas con colores alegres, dibujos infantiles enmarcados, el olor a desinfectante mezclado con comida casera, una fachada perfecta para ocultar el horror que sucedía tras bambalinas. Los niños están en su clase de música, explicó Mercedes mientras me guiaba por los pasillos. Antonio nos espera en su despacho. Cada paso era una tortura. Pasamos frente a la clínica veterinaria donde me habían ofrecido trabajo. Ahora entendía por qué insistían tanto en que me hiciera cargo después de la boda. No necesitaban una veterinaria. Necesitaban una cómplice involuntaria. Antonio Ruiz estaba de pie junto a la ventana de su despacho cuando entramos. Se giró para mirarme y por un momento vi en sus ojos el mismo brillo depredador que había aprendido a reconocer en Carlos. Elena sonrió, acercándose para besarme en ambas mejillas. Has adelgazado. Esta situación debe estar siendo muy difícil para ti. Todo es confuso, respondí, permitiendo que mi voz temblara. Las acusaciones contra Carlos, las cosas que dicen de Isabel. Necesito saber la verdad. Mercedes y Antonio intercambiaron una mirada. Por eso estamos aquí, dijo Antonio, señalando una silla. Para aclarar todo. Pero primero, ¿trajiste lo que te pedimos? Asentí sacando la llave falsa de mi bolso. Los ojos de Antonio brillaron con algo parecido a la codicia. El último regalo de Isabel, murmuré. Nunca entendí por qué me la dio a mí y no a Carlos. Isabel siempre fue peculiar con sus decisiones, intervino Mercedes, su voz tensa, demasiado emocional, como con esas ridículas acusaciones sobre el orfanato. ¿Qué acusaciones?, pregunté, fingiendo ignorancia mientras activaba discretamente el micrófono en mi collar. Antonio se sentó tras su escritorio, estudiándome cuidadosamente. Elena, querida, hay cosas que debes entender sobre nuestra familia, sobre cómo funciona realmente el mundo. No entiendo. Este orfanato, continuó, haciendo un gesto hacia la ventana, es más que un simple refugio para niños abandonados. Es una empresa, una muy rentable. Antonio, advirtió Mercedes, pero él la interrumpió. No, ella necesita saber, especialmente ahora que Carlos está temporalmente indispuesto. Elena siempre ha sido parte del plan. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué plan? El futuro, querida. Carlos te eligió por una razón. Tu profesión. Tu inocencia. Eras perfecta. Todavía puedes serlo. Mercedes se acercó, poniendo una mano sobre mi hombro. Su toque se sentía como el de una serpiente. Piénsalo, Elena. Todo lo que planificamos para ti y Carlos puede seguir en pie. El trabajo en la clínica, la casa nueva, la posición en la fundación. Incluso podríamos acelerar los papeles de adopción que querían iniciar después de la boda. Mi corazón se detuvo. ¿Adopción? Por supuesto, sonrió Antonio.
Tenemos tantos niños maravillosos aquí. Y con tu posición como veterinaria de la fundación, los trámites serían expeditos. En ese momento lo entendí todo. No solo querían una cómplice involuntaria, querían una fachada completa, la veterinaria dedicada, la madre adoptiva, la nuera perfecta, una cortina de humo para su operación de tráfico. ¿Y qué hay en la caja de seguridad?, pregunté, sosteniendo la llave. ¿Qué era tan importante para Isabel? Los Ruiz volvieron a intercambiar miradas. Documentos familiares, respondió Antonio demasiado rápido. Nada importante realmente, pero tienen un valor sentimental. Como las fotos del sótano, las palabras salieron de mi boca antes de poder detenerlas. Era un farol, una corazonada basada en los documentos que habíamos encontrado, pero por la forma en que Mercedes palideció, supe que había dado en el clavo. Antonio se levantó lentamente. Su máscara de amabilidad se desvaneció, revelando algo frío y calculador debajo. ¿Qué sabes exactamente del sótano, Elena? Lo suficiente, respondí, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Se acercó a la puerta y la cerró con llave. El clic del cerrojo sonó como una sentencia de muerte. Creo, dijo suavemente, que es hora de que tengamos una conversación más sincera, y que nos muestres qué más te dejó Isabel además de esa llave. El sonido de la llave girando en la cerradura resonó como una sentencia final. Antonio Ruiz, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se aflojó la corbata mientras Mercedes se sentaba con la elegancia ensayada de quien está acostumbrada a mantener las apariencias incluso en los peores momentos. Elena, querida, comenzó Mercedes con voz melosa, creo que es hora de que tengamos una conversación sincera sobre Isabel. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. Miguel y Ana estaban al tanto de mi ubicación. Si no tenían noticias mías en una hora, actuarían según lo planeado. ¿Por fin van a admitir que la mataron?, pregunté sosteniendo la mirada de Antonio. El patriarca de los Ruiz dejó escapar una risa seca. Isabel era complicada. Descubrió cosas que no debía y amenazó con destruirlo todo, como tú ahora. La diferencia, intervine, es que yo ya he asegurado todas las pruebas. El contenido de la caja fuerte suiza, los documentos del sótano, los registros de las adopciones ilegales, todo está en manos seguras. Mercedes palideció visiblemente. Imposible, el ático está ¿sellado?, completé, permitiéndome una pequeña sonrisa. Digamos que tuve ayuda de alguien que conocía muy bien esta casa. Alguien que Isabel confiaba. Antonio se movió con la velocidad de una serpiente, pero yo estaba preparada. El pequeño spray de pimienta en mi bolsillo encontró sus ojos antes de que pudiera alcanzarme. Su grito de dolor fue interrumpido por el sonido de cristales rompiéndose, la señal que estaba esperando. El inspector Ramírez y su equipo irrumpieron por las ventanas mientras yo me lanzaba hacia la puerta, desbloqueándola con las llaves que había arrebatado del escritorio durante el caos. ¡El ático!, grité mientras corría por el pasillo. Tienen que ver el ático, porque allí, oculto tras años de silencio y dolor, estaba el verdadero horror de la familia Ruiz. Y yo, finalmente, podría cumplir mi promesa a Isabel. La verdad, como el sol del amanecer, estaba a punto de iluminarlo todo. Los escalones crujían bajo nuestros pies mientras ascendíamos al ático. El inspector Ramírez encabezaba el grupo, arma en mano, mientras dos agentes custodiaban a Antonio y Mercedes. El olor a humedad y secretos antiguos nos golpeó al abrir la puerta. La luz de las linternas reveló lo que Isabel había descubierto 3 años atrás. Archivos meticulosamente organizados, registros de cada niño que había pasado por el orfanato, sus nuevos padres, las cantidades pagadas. Aquí está todo, murmuré, dirigiéndome a una estantería específica. 2020, el año que Isabel murió. Mis manos temblaban mientras extraía una carpeta marcada con sus iniciales. Dentro, fotos, notas, nombres de políticos, jueces, empresarios, una red que se extendía por toda Europa. Isabel documentó todo, expliqué al inspector. Cuando descubrió que los niños no estaban siendo adoptados, sino vendidos a redes de tráfico, comenzó a investigar. Cada transacción, cada reunión. Mercedes soltó una risa histérica. ¿Y de qué sirvió? Muerta no pudo hacer nada. Te equivocas, respondí, sacando mi teléfono. Isabel nunca confió solo en documentos físicos. Reproduje el video que había estado guardando. Isabel aparecía en la pantalla,
su rostro tenso pero determinado. Si estás viendo esto, Elena, significa que tenías razón sobre mi hermano y mi familia. Todo está en el pendrive que escondí en el collar de mamá, el que siempre lleva puesto. Mercedes se llevó instintivamente la mano al cuello, pero el inspector ya se movía hacia ella. El collar, una delicada pieza de oro que nunca se quitaba, contenía la última pieza del rompecabezas, la clave del cofre suizo, susurré. Las transferencias, las conexiones políticas, todo. Antonio se desplomó en una silla polvorienta. Era mi propia hija, y la mataste por ello, completé, mi voz temblando de rabia. Como pensabas hacer conmigo. El inspector Ramírez comenzó a leer sus derechos mientras más agentes subían al ático, documentando cada evidencia. En pocas horas, la red comenzaría a caer. Jueces, políticos, empresarios respetados. Nadie escaparía esta vez. Miré por última vez a los Ruiz antes de bajar. Ya no eran los poderosos manipuladores que tanto había temido. Eran solo dos ancianos asustados, enfrentando finalmente las consecuencias de sus actos. En mi bolsillo, el teléfono vibró con un mensaje de Ana. Las primeras detenciones ya están en marcha. Lo logramos, Elena, lo logramos. Isabel tenía razón. La verdad, aunque tardía, finalmente había salido a la luz. La sala del juzgado estaba en silencio cuando el juez comenzó a leer la sentencia. 3 meses habían pasado desde aquella noche en el ático, y ahora todo llegaba a su fin. En el caso contra la familia Ruiz y asociados, comenzó el juez, este tribunal encuentra a los acusados culpables de todos los cargos. Carlos, sentado entre sus abogados, mantenía la mirada fija en el suelo. Lucía, a varios metros de distancia, lloraba silenciosamente. Antonio y Mercedes, ahora vestidos con el gris de la prisión, parecían haber envejecido décadas en estos meses. Antonio y Mercedes Ruiz, 30 años de prisión. Carlos Ruiz, 25 años. Lucía Mendoza, 15 años por complicidad. La lista continuó. Jueces, políticos, empresarios, todos aquellos que habían permitido que el horror continuara durante años. Cada nombre era un clavo más en el ataúd de su imperio criminal. Ana apretó mi mano cuando mencionaron la compensación para las víctimas. El dinero del cofre suizo, más las propiedades confiscadas, serían destinados a un fondo para los niños afectados. Miguel, sentado detrás de nosotras, soltó un suspiro de alivio. En cuanto al orfanato, continuó el juez, será reestructurado bajo nueva administración, con supervisión estatal y auditorías regulares. Pensé en los niños que ahora tenían una segunda oportunidad, en las familias que finalmente sabrían qué había pasado con sus hijos desaparecidos, en Isabel, que había sacrificado todo por exponer la verdad. Cuando la sesión terminó, Carlos intentó hablarme. Elena, yo. No, lo interrumpí. No hay nada que puedas decir que importe ahora. Sus ojos, los mismos que una vez me habían hecho creer en un futuro juntos, estaban vacíos de toda emoción real, como siempre habían estado, supongo, solo que ahora finalmente podía verlo. Encontramos esto entre las pertenencias de Isabel, dijo el inspector Ramírez, entregándome un sobre amarillento. Creemos que deberías tenerlo. La carta estaba fechada una semana antes de su muerte, querida Elena. Si estás leyendo esto, significa que tenías razón sobre todo. Siento no haberte escuchado antes, cuando notaste que algo no estaba bien con Carlos. Quizás si lo hubiera hecho, las cosas serían diferentes. El pendrive en el collar de mamá es solo el comienzo. La verdadera prueba está en cómo usaron el orfanato durante años. Cada niño, cada transacción, cada vida destruida por la ambición de mi familia. No sé si sobreviviré para ver la justicia, pero sé que tú no te rendirás hasta conseguirla. Siempre fuiste más fuerte que yo. Cuida de los niños, Elena. Ellos son los verdaderos inocentes en todo esto. Con amor, Isabel Ana me encontró llorando en los escalones del juzgado. Se sentó a mi lado en silencio, esperando. ¿Qué hago ahora? Susurré finalmente. Todo este tiempo, la venganza fue lo único que me mantuvo en pie. Vives, respondió simplemente. Honras la memoria de Isabel ayudando a esos niños. Y, poco a poco, aprendes a confiar de nuevo. Miguel apareció con café para las 3. El inspector dice que necesitan ayuda con la transición del orfanato. Alguien que realmente se preocupe por los niños. Miré la carta en mis manos, pensando en Isabel, en su valentía, en su sacrificio, en todos los niños que aún necesitaban ayuda. Tal vez, dije finalmente, es hora de construir algo nuevo sobre las ruinas que ellos dejaron. El sol de la tarde bañaba Madrid en tonos dorados. En algún lugar de la ciudad, los niños del orfanato estaban comenzando una nueva vida. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar libremente. La venganza había sido dulce, sí, pero la justicia sabía a esperanza. El nuevo centro infantil Isabel Ruiz brillaba bajo el sol primaveral,
Donde una vez hubo oscuridad y secretos, ahora las risas de los niños llenaban cada rincón. «Elena, mira lo que dibujé», gritó María, una de las pequeñas rescatadas del antiguo orfanato. Su dibujo mostraba una casa llena de colores, tan diferente del lugar sombrío que había sido. Ana, ahora directora administrativa del centro, revisaba los últimos informes de adopción, procesos transparentes, verificaciones exhaustivas, seguimiento continuo, todo lo que debería haber sido desde el principio. Miguel había transformado el antiguo sótano en una sala de juegos, para que los malos recuerdos sean reemplazados por buenos, había dicho mientras pintaba las paredes con escenas de cuentos infantiles. El inspector Ramírez pasaba regularmente, más como amigo que como autoridad. La red de tráfico había sido completamente desmantelada, con ramificaciones que llegaron hasta los más altos círculos del poder. Cada semana traía noticias de nuevas detenciones. La última vez que vi a Carlos fue durante su apelación. Había envejecido prematuramente en prisión, pero sus ojos seguían igual de vacíos. Sus padres se habían declarado culpables de cargos adicionales a cambio de reducción de sentencias, traicionándose unos a otros hasta el final. Lucía, sorprendentemente, se había convertido en testigo protegido, ayudando a identificar más conexiones de la red. «Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos», me había dicho en su última declaración. El collar de Mercedes fue fundido. Con el oro, hicimos una placa conmemorativa para Isabel en la entrada del centro. «Por los que no tienen voz», rezaba la inscripción. Cada noche, antes de irme, pasaba por la habitación de los más pequeños. Les leía cuentos, les aseguraba que estaban a salvo, que las pesadillas no volverían. Y poco a poco, empecé a creerlo yo también. «¿Sabes?», me dijo Ana una tarde, mientras veíamos a los niños jugar en el jardín. «Isabel estaría orgullosa, no solo por la justicia, sino por lo que construiste después». Sonreí, pensando en aquella carta, en su fe en mí, en todo lo que había cambiado en un año. La venganza me había dado un propósito, pero estos niños, esta segunda oportunidad, esta nueva familia que habíamos formado, esto me había dado una razón para vivir, y eso, más que cualquier venganza, era el mejor tributo que podía rendirle a Isabel. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.